Hoy nos toca el capítulo número 18 del libro de Números. Capítulo número 18 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice, tiene por título Sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Gloria a Dios. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí lo que se está refiriendo es que el Señor le está diciendo que ellos van a ser los responsables de cualquier cosa, ofensa hacia Dios, que suceda relacionado con el santuario, con el tabernáculo. Que él y sus hijos van a ser los responsables de cualquier falta hacia Dios, de cualquier cosa que hagan, que Dios no mande, o relacionado con cualquier cosa del tabernáculo, que ellos son los responsables. Dios lo estaba estableciendo así de esa manera. Dice, 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. O sea que ellos iban a tener como ayudante a sus hermanos de la tribu de Leví. Los iban a apoyar, los iban a ayudar en todo el trabajo del tabernáculo. Y guardarán lo que tú ordenes. Y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. O sea que los únicos que podían manipular, vamos a decir así, todo lo que había dentro del tabernáculo, los utensilios, era el Aarón y sus hijos directamente. Los demás levitas iban a estar allí ayudando en lo que Aarón les asignara, pero ellos no podían tocar lo que es los instrumentos, las partes del tabernáculo, todo lo que había allí adentro. Dice, para que no mueran ellos y vosotros. Porque como eso era una cosa muy santa, no se le estaba permitido que nadie más tocara eso, solamente el sacerdote Aarón con sus hijos. 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Como dice la Biblia, que Dios es un Dios celoso y es un Dios santo, santo, santo. Entonces, él estaba aquí dando las instrucciones de que nadie podía acercarse explícitamente, lo que dice aquí en el servicio del tabernáculo, que nadie podía acercarse ni tocar lo que allí estaba para que no murieran. Y él iba a ser el responsable, él y sus hijos, de todo lo que pasara allí en el tabernáculo. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, todo lo que había en el altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí que yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Allí lo que le estaba diciendo, que él y sus hijos, los sacerdotes, que iban a llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está allí detrás, todo lo que estaba detrás allí, de las cortinas interiores.
Y ahí dice que el Señor, que Jehová de los ejércitos le dio el sacerdocio como un privilegio de servicio y que cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizado morirá. Fíjense cómo eran las cosas en la ley. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy en día en cuanto a esto. Fíjense cómo estaban organizados, cómo eran las instrucciones que Dios daba en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con respecto allí cómo se iban a organizar en el tabernáculo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra hoy en día en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos habla? Aquí, para que veamos la diferencia, aquí solamente los sacerdotes, recuerden, el sacerdote era el intermediario entre Dios y el hombre. Por eso que estaba allí Aarón, que era el intermediario, hacía todos los sacrificios, todo lo que había que hacer, porque directamente el pueblo no lo podía hacer. Por eso que tenían que llevar todos los animales, todas las cosas, porque tenía que hacerlo el sacerdote. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense, nadie podía entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, solamente el sacerdote allí, una vez al año. Nadie podía entrar al tabernáculo, porque moría. Solamente el sacerdote asignado allí. Entonces, hoy en día el Señor nos ha hecho a nosotros, todos los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las cosas cambiaron, ya no es como antes. Fíjense también algo que es interesante ver. Ustedes como pueden ver allí que solamente era aceptado por Dios un sacerdote hombre. Fíjense todos los que ministraban en el altar, los hijos, eran hombres. Solamente Dios aceptaba a los hombres. Pero todo eso cambió. Nuestro Señor Jesucristo hizo cambiar todo eso, cambió todo eso. Entonces, ahí vemos que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos tanto los hombres como las mujeres. Todo aquel que tenga al Espíritu Santo, el que haya recibido, el que haya creído en el Señor Jesucristo, lo haya recibido en su corazón, y que tenga el Espíritu Santo de Dios, que pasó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ahora somos nosotros sacerdotes. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente a hablar con el Padre. Antes no podíamos. No podíamos. Estaba el velo allí, pero cuando el Señor Jesucristo murió, al tercer día resucitó, el velo se rasgó. Cuando Él murió, el velo se rasgó. Se rasgó. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos aceptos delante de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia delante del Señor y conversar con Él todo, con nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo en el nombre del Señor Jesús. Las 24 horas del día, todos los días del año, todo, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier posición que nos coloquemos. El Señor nos escucha. Porque su presencia está en nosotros, su Santo Espíritu está en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de Dios, es santo. Entonces ya las cosas no son como antes, como se llevaba en la parte del tabernáculo, que solamente los hombres. Porque si ahora eso lo llevamos nosotros, lo que hoy en día lo que es en la congregación, la iglesia, en nuestras congregaciones, nosotros vemos que ahora todos, ¿verdad? Ministramos, podemos ministrar, aparte de tener comunión, que es la parte de la oración, todos entramos a ese lugar santísimo, que nosotros nos vamos a la congregación. El Señor, vemos que ahí hay hombres y mujeres,
No era como antes, que servían en el tabernáculo solamente los hombres, ya no. Ahora son hombres y mujeres. El Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y mujeres. Y también podemos ver, en el Nuevo Testamento nos enseña que el Señor dio ministerios y dio dones. Entonces estableció Dios 5 ministerios. O sea, enseñó cómo se debía caminar la iglesia, cómo se debía. Entonces vemos que los 5 ministerios en Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense cómo todo cambió. Ya no es así como en la ley. Después de lo que el Señor hizo, dando su vida, resucitó todo eso, el velo se rasgó. Ahora tenemos acceso libre. Ya no se maneja todo como la ley, porque ahora todos somos sacerdotes. Nos hizo el Señor sacerdote para entrar confiadamente a la presencia de Dios y buscarlo en oración, para acercarnos a Él. Entonces podemos ver que dice que Él constituyó a estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, para perfeccionarnos, para prepararnos. Es como cuando nosotros estamos en la universidad y tenemos diferentes materias, tenemos los profesores, esos profesores que hacen, nos van a perfeccionar en cada una de esas materias. Ese conocimiento que ellos tienen nos van a ayudar a nosotros para prepararnos, para perfeccionarnos, para cuando estemos trabajando ya lo hagamos bien. Entonces dice que esos 5 ministerios que Dios estableció en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, 11, 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo, para edificarnos. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto lo hizo Dios con un propósito. Entonces aquí nos está diciendo que la iglesia debe establecerse bajo los 5 ministerios, debe moverse los 5 ministerios en la iglesia. O sea que no es solamente pastores, no solamente evangelistas, no solamente maestros, apóstoles, bajo los 5 ministerios. Porque eso lo dice la palabra del Señor, eso lo estableció Dios en su palabra. Y lo que está escrito en la palabra, gloria a Dios así. Entonces vemos que el Dios, además de dar los ministerios, Él dio dones. Y vemos que los dones los repartió. Y los dones no solamente se los dio a los hombres. Fíjense que en el antiguo, en la ley, solamente eran los hombres. El sacerdote como hombre y los hijos, puros hombres. O lo que ayudaban también de la tribu de Leví, eran puros hombres. Los que podían ministrar en el tabernáculo, puros hombres. Pero ahora no. Ahora no, eso fue en la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y el Señor arregló todas esas cosas. Porque tanto como la mujer y el hombre son hijos de Dios. Ahí no hay distinción. Si hubiese distinción, hubiese pasado, bueno, solamente se le va a dar dones a los hombres, pero a las mujeres no. Solamente se le va a dar ministerio a los hombres, pero a las mujeres no. Y no fue así. Tanto los hombres, tanto los 5 ministerios, se los dio a los hombres como a mujeres.
todos los 5. Y los dones que repartió, igualmente, tanto hombres como mujeres. Eso no pasaba en la ley, pero ahora sí, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. Entonces, para dejar este punto aquí claro, que tenemos que entender eso, que no es igual, ya en la ley no es igual que ahora en el Nuevo Testamento, no es igual ahora que estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Que tanto como los hombres y las mujeres, el Señor les dio su Santo Espíritu también. Igual. Entonces seguimos. 8. Aquí nos comienza a hablar sobre el sustento para los sacerdotes y los levitas. Vamos a ver cómo era aquí en la ley, que Dios lo estableció cuando estaban en la ley. El sustento para los sacerdotes y los levitas. Dice, dijo más a Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda, de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente es tuyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Aquí ya nosotros en este versículo, ¿verdad? Ya nosotros hemos mencionado antes que todo lo que ellos hacían, pues todas esas expiaciones por el pecado, o sea, para quitar el pecado tenían que sacrificar un animal, para quitar la culpa, el pecado. Todos esos ritos que se hacían. Ya no se hace porque recordemos que ya el Señor Jesucristo fue el último cordero, se entregó por sí mismo. Él dio su vida, fue el último cordero y el Señor Jesucristo llevó sobre él todos nuestros pecados. La culpa que nosotros en este tiempo en la ley ya se llevaba, ya el Señor Jesucristo lo pagó, porque dice la palabra del Señor, que Él llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados los llevó sobre sí, nuestro Señor Jesús. O sea que Él ¿nos redimió de qué? De la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de todo. Entonces antes, la gente pecaba o algo y había que hacer la expiación, había que hacer el sacrificio para quitar la culpa. Tenían que derramar sangre por medio de un animal, todo ese proceso. Pero ya no, porque el último cordero fue nuestro Señor Jesucristo y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él pagó por toda la humanidad. 10. Y el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos. Recuerden que aquí ya nosotros hablamos, en el devocional creo que pasado, hablamos de las primicias. Y hablamos cómo se establece, eran ahora establecidas, que era prácticamente ya es algo como espiritual en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, las primicias se aplicaban dándole siempre el primer lugar a Dios. Todo lo primero, el tiempo, nuestras fuerzas. Aun cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí estamos dándole a Dios lo primero.
Antes era las primicias de lo que ellos cultivaban, una parte. Pero ahora es las primicias de todos nosotros, de nosotros mismos. Cuando me levanto en la mañana, mis primicias que son buscar a Dios en oración, leer su palabra, le estoy dando las primicias del día al tiempo. ¿Ok? Cuando de repente cobro el sueldo, le doy lo aparto lo primero del Señor, ahí estoy honrando a Dios y le estoy dando sus primicias, las primicias, en las finanzas. Y así sucesivamente. Dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. O sea, voto, recuerden que voto es promesa. Todo lo consagrado por voto Israel, en todo Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Porque desde el momento que pasó, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, desde ese acontecimiento él estableció de que todo primogénito iba a ser de él. El primer hijo varón y la primera cría de todo animal iba a ser de él. Entonces ellos siempre tenían que pagar un rescate todos los años por ese primogénito. Entonces, pero hoy en día ya eso no se da. ¿Por qué no se da? Primero porque fue el Señor, ya nos redimió. El Señor Jesucristo nos redimió. Él pagó por nosotros con precio de sangre. Ahora no es el primogénito. Ahora todos somos nosotros del Señor. Todos. Cuando una persona da luz y tiene 5 muchachos, el primero, el segundo, el tercero, todos se los va presentando al Señor y se los va entregando a Él. Y para el Señor todos los 5, si tuvo 5, los 5 son importantes para Él. No como antes que era el primogénito. Y el primogénito era el que tenía más bendición y tenía más todo. Ahora no. Todos son importantes para el Señor. Nadie es más, nadie es menos. Todos. Y todos uno se los presenta a Dios y Dios los recibe a todos como bendición. Dice, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado a ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquí vemos que Dios, como dice, pacto de sal. Se usaba también la sal para pactar. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aquí vemos que en la ley de Moisés, los sacerdotes no tenían heredad, o sea, tierras. Recuerden que las 12 tribus de Israel, Dios repartió las tierras entre las 12 tribus. Pero a la tribu de Leví no les dio tierra. ¿Por qué? Por esto, porque el Señor dijo, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás, no le iba a dar tierra, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. Como quien dice, yo soy tu heredad. Entonces, el Señor allí no recibiría ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. O sea que Dios, Jehová,
Era su porción y su asignación. 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí vamos a detenernos un momentito. Ajá. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí vemos, ¿verdad? Que en tiempo de la ley, Jehová estableció, nuestro Padre estableció eso así, de esa manera. Ajá. Dios estableció las cosas así de esa manera, diciendo, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si llevamos eso hoy en día, no podemos decir que el diezmo se le va a dar a los pastores, todo el diezmo, como hoy en día pasa en muchas iglesias, que los pastores toman todo el diezmo, todo el dinero, y se quedan ellos con todo ese dinero. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los pastores no pueden hacer esto en tomar todo el dinero, todos los diezmos, todo lo que recoja del pueblo y tomarlo para ellos. Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué nos dice la palabra? Por ejemplo, Filipenses 2:9 dice, ni comimos de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aquí estamos viendo que se menciona que a los apóstoles trabajaban para no ser una carga para la iglesia. Normalmente cuando las iglesias son pequeñas, lo que se consigue, lo que entra a la iglesia, es hay que pagar alquiler. Bueno, sea grande o sea pequeña la iglesia, igualito está el gasto del alquiler, hay que pagar la luz, la necesidad que también haya dentro de la iglesia. Hay que pagar todo eso. Hoy en día, también parte de ese dinero, que se toma parte de ese dinero para ayudar a los necesitados. Entonces, cuando la iglesia de repente no percibe mucho, como hay iglesias grandes hoy en día, que entra mucho dinero y se puede hacer mucho, ¿qué pasa? Cuando la iglesia es pequeña no hay muy entrada, el pastor tiene que trabajar. Tienen que trabajar. Cuando ya la iglesia es muy grande y entra ya su dinero suficiente para hacer todo eso, y es necesario se necesita que el pastor esté allí tiempo completo, se le asigna un sueldo. Se le asigna un sueldo. Y siempre en la iglesia debe haber un equipo de finanzas. Cuando ya la iglesia ya es muy grande, ya se administre, ya ahí se va, como quien dice, desarrollando lo que es la parte, se desarrolla más la iglesia. Ya cuando la iglesia ya hay muchos miembros, ya entra mucho dinero, ya eso ya ahí cambia mucho. Cambia pues ya las cosas. Entonces parte de ese dinero tiene que ir ¿para dónde? Para los pobres, para los necesitados, porque de eso se trata. En 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Fíjense,
sea que no hay que ponerle carga a la iglesia. No hay que ponerle carga a los hermanos de la congregación, a la iglesia. Porque si la iglesia de repente no tiene mucha entrada, no se le puede obligar a nada, no se le puede poner carga. Si los hermanos no tienen casi para comer, no se les puede poner carga, eso es pecado. Eso está mal. Eso no es de Dios. Más bien están para que uno les ayude, más no para imponer cargas pesadas. ¿A qué tienen que llevar esto? ¿A qué tienen que poner esto? Porque si no tienen, la iglesia está más bien es para ayudar, para dar, más no para poner cargas así de esa manera. Entonces dice, en 2 de Corintios 11:9 dice, y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. En otra versión. Entonces dice, en Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor, y él le devolverá el bien que hizo. En Salmos 42 dice, dichoso el que cuida de los pobres en los momentos difíciles, lo librará el Señor. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en Mateo 25:35 al 40, Jesús dijo que debían de dar alimentos, agua, ropa a las personas a las que le hacía falta y les dijo que visitaran a las personas que tuvieran solas. Y en Mateo 27:37 al 39 Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el objetivo de la iglesia es ayudar, a dar. Dice la Biblia que mejor es dar que recibir. Entonces, en una congregación, como leímos allí, ¿verdad? Antes, en el tabernáculo, se le daba el diezmo al sacerdote, a los hijos. Pero ya no se maneja así, porque el Señor cambió las cosas. Ahora se maneja la iglesia bajo 5 ministerios, dio dones. Ahora todo el mundo tiene el Espíritu Santo, todo puede entrar confiadamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Pueden orar, antes no lo hacía, no se podía. Había que utilizar un sacerdote como intermediario. Todo cambió gracias a la obra redentora, lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entonces ahora la iglesia, cuando recoge el dinero, claro, tiene que pagar, si hay alquiler, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar luz, las cosas que tienen que pagar allí. Dentro de ese dinero, por ejemplo, en la ley, allí, fíjense que los levitas no tenían heredad, no tenían tierra. Entonces eran mantenidos prácticamente con lo que ellos recibían. Tenían su paga, vamos a decir así. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora vemos en las congregaciones parte del dinero que entra se utiliza para ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano, a los que de verdad necesitan. Dentro de las congregaciones hay mucha necesidad. Hay que darles bolsas de comida. Si de repente alguien está enfermo y necesita una medicina urgente o algo, la iglesia está al deber de ayudarlo. La iglesia tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Eso se trata de amar al prójimo como a uno mismo. Parte de ese dinero es para ayudar al prójimo, al necesitado. A todo lo que se necesite, al pueblo, al pueblo, al pueblo. Entonces, si el pastor está a tiempo completo allí y hay suficiente entrada, se le asigna un sueldo.
Pero si la iglesia es pequeña, no hay casi entrada, no puede. Tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Entonces ahí se va a ver el amor a las ovejas, el amor a las ovejas. Cuando usted ve que están pendientes del prójimo, del hermano, del enfermo, que necesita, si comieron o no comieron, si uno ve que el hermano no comió y no están pendientes de esas cosas, ahí es donde se ve el amor. Y también que eso es un mandato, que la iglesia tiene que apoyar, ayudar, o sea, hasta donde puede, ¿no? Hasta donde puede. Dependiendo de los ingresos de lo que entra a la iglesia, se ayuda al pueblo hasta donde puede, porque si no alcanza más el dinero y no da, como hay un dicho que dice que uno se arropa hasta donde alcance la cobija. Entonces, claro, se ayuda hasta donde Dios lo permita. Hasta donde Dios permita, se ayuda. Pero estamos viendo que las cosas eran muy diferentes. Allí, cuando antes en el tabernáculo, que estaban los sacerdotes y todo eso, que en los tiempos de ahora. Es muy diferente. Y siempre es bueno, los pastores tienen que siempre estar dando reportes de cuánto en las finanzas, cuánto hay, cada cierto, tantos meses, dependiendo cómo la iglesia entre allí se establezca, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de cómo se establezca, se debe dar reporte de las finanzas de cuánto hay, para que la gente sepa cuánto entró, cuánto se ha gastado, todo. Porque el pueblo, es importante que el pueblo sepa eso. Pero eso no es correcto ni es de Dios, que los pastores o sea, tomen el dinero, vamos a decir así, pero para ellos. No pueden, porque de ese dinero se hacen muchas cosas. Se paga local, se paga luz. Hay que darle a los necesitados, al pobre, todas esas cosas. Mientras que Dios allí había establecido que ellos deberían tomar el diezmo. Entonces, todos esos detalles, ya no. Ahora, si hay mucha entrada, se le asigna un sueldo. Y todo va a ir cambiando dependiendo de que la iglesia vaya creciendo, de los miembros. O sea, todo eso va a ir variando, pues de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las cosas. Ahí todo va variando. Pero hay que ayudar a la gente que lo necesita. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y más en estos tiempos. Hay más necesidad, más en estos tiempos. Sigamos. Nos quedamos en el 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Fíjense. O sea que solamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Solamente los levitas. Y hoy en día ya no. Fíjense que ya no, hoy en día no. Hoy sirven en la congregación los que Dios levante a servir, no los que uno quiera. No va a servir el que quiera, ay no, yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Todo hay que ponerlo en oración, en ayuno, y Dios va a mostrar y va a levantar en su momento, conforme a su voluntad, a cada persona a servir en algún ministerio. Por eso que todo hay que ponerlo en oración y en ayuno, para que Dios vaya guiando y vaya dirigiendo las cosas para que todos se hagan como Dios manda. Siempre como Dios manda. Y no como uno quiere, como no, sino como Dios manda, como guía la palabra del Señor. Que para eso recuerden que la palabra de Dios es el manual, es el manual. Entonces aquí vemos que solamente eran los levitas, que hoy en día no. Hoy en día vemos que Dios levanta a quien Él quiere y vemos a hombres y mujeres. Antes eran los hombres, hoy no. En los 5 ministerios hay hombres y mujeres y le dio los dones a hombres y mujeres.
Hasta niños sirven ya hoy en día, tocando instrumentos, adorando al Señor. Entonces ya cambió las cosas maravillosamente, hermosamente, todo lo cambió el Señor para nuestro bien. Entonces, 23, 23, ajá, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que cuando ellos recibieran el diezmo, ellos iban a dar el diezmo de esos diezmos que recibieron a Dios, entregarlos a Dios. Entonces aquí vemos, como estuvimos hace rato leyendo, que el enfoque era trabajar para que uno pueda bendecir al prójimo, al hermano, al que no tiene. Eso era lo que hacían los apóstoles. Por eso no eran de carga, no hacían carga a la iglesia. Pero hay personas, pastores, que trabajan a tiempo completo, pastores que trabajan a tiempo completo, y hay para ponerle su sueldo, da para ponerle sueldo, y gloria a Dios. Y si Dios lo llama a tiempo completo y está el dinero para tiempo completo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no hay, no da la entrada, tiene que trabajar. 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vuestras ofrendas a Jehová de todo vuestro diezmo que recibiráis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor, de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestros ministerios en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Aquí vemos, fíjense. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel. Fíjense, nada más los levitas, que eran los que servían allí, podían tocar las cosas del Señor, lo que había en el tabernáculo. Como Dios asignó todo, así tal cual debían obedecerse. Como hoy en día, por ejemplo, hoy en día podemos decir que los levitas, en la parte del grupo de adoración, Dios, los que están en el grupo de adoración, es porque Dios los levanta, les hace un llamado. Y cuando Dios les hace unos llamados, en el tiempo de Dios, Dios los asigna, o sea, los pone a trabajar en ese llamado que Él le dio. Pero primero los procesa, como hoy en día. Dios nos da a nosotros un ministerio, un llamado, pero primero somos procesados, preparados. Y en el momento, en el tiempo de Dios, Dios levanta a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos aquí, por la parte de los levitas, por ejemplo, el grupo de alabanza, los músicos, los cantores, todo lo que es la parte de los levitas, lo que es la parte de todos los instrumentos, ¿quiénes son los que pueden manejar los instrumentos, tocar los instrumentos? Son solamente los que el Señor levantó en el grupo de alabanza. Nadie que no esté en el grupo de alabanza puede tocar los instrumentos, porque esas son cosas consagradas, consagradas a Dios.
Todo lo que hay en la iglesia uno lo consagra al Señor. Los equipos de música, los instrumentos de música, esos son consagrados al Señor. Y los puede tocar los instrumentos, los del grupo de alabanza que Dios levantó para ministrarle a través de esos instrumentos. No es correcto ni se debe permitir que personas que no sean del grupo de alabanza toquen los instrumentos que son separados, apartados para la adoración. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es delicado. Eso es delicado. Dice la Biblia, hacer todo decentemente y con orden. Igualmente, por ejemplo, están las sillas, que son sillas, pero ya las sillas son consagradas para el Señor, para el servicio de Él, para las cosas que son espirituales. Ah, que vamos a tomar una silla para, qué sé yo, para prestársela para algo que no es cristiano. Un evento que no es cristiano. No, se contamina. Eso no es de Dios, no es correcto. ¿Por qué? Porque ya esas sillas están consagradas para el Señor. Entonces, lo que se aparta para el Señor es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Rey, mi Dios, porque tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres el príncipe de paz y Dios todopoderoso. Padre, te pedimos que esta tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y produzca fruto a 100 por 1. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.